Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia Aser, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Hola amigos y amigas. Había en una antigua ciudad un personaje llamado Guno, que era un hombre muy bondadoso, muy sabio y también era un hombre ciego. Este Guno conocía mucho su ciudad, pero era llamativo que él por las noches solía andar con una lámpara en la mano. A la gente le llamaba la atención esto. Entonces alguien le dijo: Guno, ¿qué haces con la lámpara en la mano si tú no ves? Y Guno respondió: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino, conozco la oscuridad de estas calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Podríamos nosotros preguntarnos: ¿muchos encuentran su camino viéndonos a nosotros? Porque realmente somos luz como Cristo es luz. En esta fiesta de la Candelaria, en esta fiesta de la presentación del Señor, podríamos nosotros pensar que se trata de un cierto eco de aquella fiesta que hemos celebrado hace poco, la fiesta del nacimiento de Jesús. Hemos celebrado a Cristo luz, hemos celebrado a Jesús que nace siendo luz para todas las personas. Hoy también celebramos a Jesús como luz. De hecho, vamos a escuchar a Simeón, a este hombre que va a decir: luz para alumbrar a las naciones. Entonces, en esta fiesta de la Candelaria, una vez más se nos invita a celebrar, a mirar a Cristo como luz. Esta fiesta de la presentación del Señor tiene orígenes muy antiguos. En el Oriente ya se celebraba en el siglo IV con el nombre y el significado de la fiesta del encuentro. ¿Por qué? Porque evocaba el encuentro de Jesús en el templo con el Padre, también con Simeón, con Ana, que eran los representantes del resto de Israel que permaneció fiel a Dios.
Cuando en el siglo VII fue introducida en Roma esta fiesta, recibió el nombre de la fiesta de la purificación de María, y como se caracterizaba por una procesión nocturna con velas, con candelas, tomó entonces este nombre de la fiesta de la Candelaria. La ley judía mandaba que todos los varones primogénitos, tanto hombres como animales, fueran consagrados al Señor. Lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 13. Y como los niños no podían ser sacrificados, ciertamente se los rescataba al niño con el ofrecimiento de un animal puro que era inmolado en lugar de los niños. En este caso, presentaron 2 pichones de palomas, porque justamente vamos a ver que se trata de la ofrenda de los pobres. También era el día de la circuncisión. Esta circuncisión consiste, ya lo sabemos, en una cierta operación quirúrgica que se actúa sobre el prepucio. Era la señal de pertenencia al pueblo de la alianza. Sin embargo, San Pablo nos va a hablar en la carta a los Romanos de una circuncisión del corazón, que ciertamente es un hecho también doloroso, aplicando la fe a la vida. Según la ley de Israel, lo dice el libro del Levítico en el capítulo 12, solo la mujer parturienta debía someterse a este rito de purificación. Sin embargo, Lucas habla en plural, cuando habla de la purificación de ellos, en plural, en el versículo 22, como si en solidaridad con la humanidad pecadora, toda la familia hubiera ido al templo en busca de purificación. Por lo tanto, Lucas, que es, ya lo sabemos, el evangelista de la misericordia, desde el principio de su evangelio, coloca a esta sagrada familia, la familia de Jesús, no solo entre los pobres, llevando como ofrenda 2 pichones de palomas, sino también entre los impuros, justamente para rescatar al pueblo. Repetidas veces aparece en el evangelio que hemos proclamado hoy esta expresión, para cumplir la ley, para dar cumplimiento a las prescripciones de la ley, esta expresión. Justamente para la Sagrada Familia, la ley de Dios está en el horizonte de su vida. Para la familia de Jesús, la ley de Dios es fundamental. La ley de Dios significa entonces el pensamiento de Dios. Pensemos entonces nosotros, para nuestras familias, para nuestra familia cristiana, la ley de Dios, el precepto del Señor, está siempre presente como preocupación para que nuestros hijos reciban esa palabra de Dios, para que vivan según la palabra de Dios. O esta palabra de Dios es marginada, esta palabra de Dios es dejada a un lado. Para la Sagrada Familia, para la familia de Jesús, la palabra de Dios está primero, está ante todo. Otro mensaje. La pregunta es, ¿por qué llevan al niño al templo? Ya lo sabemos, lo dijimos, para consagrarlo al Señor. Jesús es el primogénito, hijo del Padre. No debería haber tenido necesidad de hacerlo, pero ellos, como dice el texto, para cumplir la ley del Señor, lo hicieron, para consagrarlo al Señor. Una segunda enseñanza que nos deja esta expresión. Los hijos no son propiedad de los padres. Los hijos son siempre de Dios. ¿Cuál va a ser la tentación? La tentación va a ser de los padres de servirse de los hijos para llevar a cabo sus sueños a veces frustrados. Pero los hijos son regalos del cielo para donarlos al mundo. Este hecho de la presentación, de poner al hijo en las manos de Dios, que nosotros realizamos desde la clave cristiana en el bautismo, significa entonces que lo ponemos a nuestro hijo en las manos del proyecto de Dios, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios. Por lo tanto, entregar un hijo a Dios significa insertarlo en el proyecto de Dios, que muchas veces ese proyecto de Dios es diverso al proyecto de los padres. Otro mensaje. Esta Sagrada Familia, como dijimos, ofrece 2 pichones de tórtolas, no ofrece corderos. El cordero lo ofrecía la gente que estaba económicamente mejor.
Aquí vemos esta actitud de pobreza de la Sagrada Familia. Este Hijo de Dios se hace cercano a nosotros, se abajó haciéndose también pobre. Este Jesús, esta Sagrada Familia, se abaja a la condición humana también en la pobreza. La segunda parte del pasaje, en los versículos desde el 25 al 35, va a ser un poco el centro del Evangelio de hoy. Y la escena donde se va a desarrollar, en el templo, en el majestuoso templo de Jerusalén. Ahora podríamos nosotros preguntarnos, este Simeón, este hombre piadoso, ¿cómo ha podido este hombre piadoso que ha pasado tantos años de su vida en el templo meditando las Escrituras, cómo ha podido este hombre reconocer en este niño recién nacido aquel que va a ser la luz del mundo? ¿Cómo ha podido hacerlo? Simeón, cuyo nombre significa el Señor ha escuchado, normalmente lo pensamos como un anciano. En realidad no dice el texto que haya sido un anciano, como suele ser presentado. Lucas lo caracteriza así. Era un hombre justo, piadoso, y esperaba el consuelo, la consolación de Israel. Y más adelante va a decir que era un hombre movido por el Espíritu. Por lo tanto, son estas las disposiciones interiores que caracterizan a los contemplativos, aquellos que saben percibir la verdadera realidad más allá de las apariencias de este mundo. Hay personas que, a medida que avanzan los años, por ahí las vemos entristecidas y hasta a veces se convierten en intratables. Esta insatisfacción que muchas veces depende de alguna enfermedad, del declinar de las fuerzas, pero otras veces nace del descubrimiento de no haber gastado la vida por ideales elevados. No sucede así con este hombre, con Simeón. No piensa en sí mismo, piensa en los demás, en la entera humanidad, en la alegría que va a embargar a los hombres con esta instauración del reino de Dios. Este Simeón es el símbolo del resto fiel, del resto fiel de Israel, que por tantos siglos ha esperado al Mesías. No se contenta con tomar a Jesús en sus brazos, sino que lo toma para donarlo al mundo, para presentarlo a todos como la luz. Por eso hoy decimos, es la fiesta de la Candelaria. Dice el texto que acabamos de leer que Simeón, después de bendecirlos, dijo a María que ella será signo de contradicción. Y a ti misma, le dijo a María, una espada te va a atravesar el corazón. ¿Qué es esta espada que atraviesa el corazón de María? Es la espada de la palabra. Como dice en la carta a los Hebreos, la palabra como espada de doble filo. En la Biblia, la palabra está simbolizada por la espada. La palabra de Jesús para María será ciertamente como una espada que la va a llevar a tener que andar por caminos muchas veces largos y dolorosos. María tiene que transformarse de madre en discípula. Esta imagen de la espada que traspasa el alma ha sido interpretada tantas veces como el dolor que va a tener María a los pies de la cruz. Sin embargo, no es así. La madre de Jesús es entendida aquí como símbolo de todo el pueblo. Muchas veces en los evangelios, sobre todo en Juan también, encontramos la expresión la madre, que va a simbolizar al pueblo de Israel. Esta es la madre. Frente al Mesías enviado del cielo, habrá algunos israelitas que podrán abrir la mente y el corazón a esta salvación, pero muchos otros van a encerrarse en el rechazo, decretando a sí mismos su propia ruina. Este Jesús entonces, como la piedra, para algunos la piedra angular, podríamos decir la piedra importante que sostiene, para otros una piedra de tropiezo. Esto significa entonces, esta expresión, una espada te atravesará el corazón. En la tercera parte de versículos del 36 al 38 aparece un personaje más, una mujer llamada Ana. Dice el texto que tenía 84 años.
Este número, que equivale a 7 por 12, tiene un significado simbólico. El número 7 que indica la perfección, el número 12 que significa el pueblo de Israel. Por lo tanto, Ana representa al pueblo santo que, una vez conseguida esta plena madurez, entrega al mundo al Salvador esperado. Como Simeón, Ana representa entonces al pueblo fiel, la esposa de Israel. Recordemos, tantas veces en la Biblia aparece Dios como el esposo, el pueblo Israel como la esposa. La esposa de Israel ha tenido en su vida un solo amor. Después ha vivido en el luto de la viudez hasta el día en que Jesús ha reconocido a su esposo. Israel ha reconocido en Jesús a su esposo. Jesús es entonces el nuevo esposo. Entonces ha comenzado esta comunidad a ser feliz, como la esposa entonces recupera a su único amor. Celebremos en este día de la presentación de Jesús, en este día de la fiesta de la Candelaria, celebremos una vez más a Cristo Luz. Puede que aquel Jesús que hemos celebrado como luz en el nacimiento en torno a la Natividad, puede que se haya ya como queriendo apagar. Esa luz puede que haya sufrido un poco de oscuridad. Bueno, esta fiesta de la presentación nos viene a decir que Cristo tiene que nuevamente tomar fuerza, que esa luz tiene que tomar fuerza entre nosotros en cada corazón para que también nosotros podamos ser, como dice Jesús, sal de la tierra y luz del mundo. Hasta la próxima.